Día de hoy con la explicación en relación a las instituciones y la legislación que impera en el sistema agrario mexicano. Ayer nos quedamos con la legislación que se refiere a la Ley Federal de Reforma Agraria. Esa fue la última legislación que ya contempla las acciones agrarias de restitución, dotación de tierras y aguas, ampliación de tierras y aguas, creación de nuevos centros de población y sobre todo lo que nos interesa, que es el reconocimiento y titulación de bienes comunales. Las instituciones también cambian a partir de que esa ley está derogada. Esa ley se deroga con motivo del decreto por el que se reforma el artículo 27 constitucional, de fecha 3 de enero de 1992, y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6, también de enero del 92. Esta reforma, en sus transitorios, segundo y tercero, derogan tanto las instituciones que venían conociendo de todas las acciones agrarias, así como de la legislación. Entre ellas, la Ley Federal de Reforma Agraria. Se establece en este decreto por el que se reforma el 27 constitucional que se acaban las acciones agrarias de esa naturaleza, ¿sí? Y que únicamente los expedientes que estaban en trámite ante la Comisión Agraria Mixta en ese momento o en el Cuerpo Consultivo Agrario se iban a poner en estado de resolución para enviarlos a los tribunales agrarios. En este caso se enviaban al Tribunal Superior Agrario. El Tribunal Superior Agrario se abocó al conocimiento de las acciones de dotación, de ampliación de tierras y aguas y la creación de los nuevos centros de población, así como de las restituciones. Y en el caso de los asuntos de confirmación y titulación de bienes comunales, se mandaban a los tribunales unitarios de donde provenían las acciones agrarias. Si era un asunto de Zacatecas, se lo mandaban al tribunal competente de Zacatecas y así se fueron distribuyendo a lo largo de todo el país. En este caso, el artículo 27 constitucional se modifica en el sentido, primero, se reitera la propiedad originaria de la nación, pero también se establece que el mismo Estado va a crear los mecanismos para poder transmitir la propiedad de sus tierras originales hacia los particulares. De esa manera es como ahí se establece o se crea, se instituye también la pequeña propiedad. De ahí, en ese mismo artículo 27 constitucional que se modifica en el 92, se hace énfasis en la fracción séptima, que es que los núcleos agrarios, ejidales y comunales adquieren su personalidad jurídica y además se protege la propiedad sobre sus tierras, preferentemente para actividades productivas y para el asentamiento humano. Hay un rubro en esa misma fracción séptima, en el sentido de que se tienen que proteger las tierras de los pueblos indígenas. La ley debe de instituir el mecanismo para esa protección. Otro punto también medular, porque esa fracción engloba varios conceptos, pero en lo que al tema nos ocupa son las que estoy precisando, que es precisamente en relación a las comunidades agrarias. También tenemos el punto de establecer que la asamblea es el máximo órgano o el órgano supremo del núcleo ejidal o comunal. La ley también instituye, la ley secundaria instituye la forma de organización y de funcionamiento de la asamblea de ejidatarios o de comuneros. De esa manera, el comisariado ejidal y el comisariado de bienes comunales son los órganos encargados de representar a las asambleas, así como para poder cumplir con los acuerdos que se aprueben en la propia asamblea. El comisario ejidal debe ser elegido democráticamente. O sea, en la Constitución así lo establece.
Es algo parecido a las elecciones que conocemos para cuestiones políticas. Algo parecido, similar, no es lo mismo, pero se habla de que debe de ser electo democráticamente. De ahí nos pasamos a la fracción 19, donde ya que se crea el concepto de que son de jurisdicción federal todos los temas, todos los conflictos relativos a la tenencia de la tierra, a los conflictos por límites, a las restituciones y todo lo que tenga que ver con la tenencia de la tierra en la cual se aplique las leyes agrarias, conocerán los tribunales que para el efecto se crean en ese momento, que en sí corresponden a los tribunales agrarios, los cuales estarán a cargo de magistrados nombrados de los propuestos por el Ejecutivo Federal y que serán aprobados por el Senado o en su defecto por la Comisión Permanente. En este mismo artículo, en esta misma fracción del artículo 27 constitucional, que es el 19, se instituye que esos tribunales van a estar dotados de autonomía y plena jurisdicción. Asimismo, también se prevé la existencia de un órgano que va a servir como una institución como órgano de defensa para los ejidatarios, para los comuneros y para todos aquellos sujetos que sean considerados en materia agraria. Pueden ser hijos de sucesores, poseedores, regulares o irregulares, pequeños propietarios inclusive. ¿Por qué? Porque todos los conflictos agrarios se enfrentan con una diversidad de sujetos. De esa manera, se crea la asesoría a cargo de la Procuraduría Agraria, que son los encargados de orientar, asesorar y representar a las personas que no puedan pagar una asesoría. De esa manera se les da una orientación de manera gratuita. También tenemos, en este caso, que en el artículo 2 constitucional se da un paso muy importante porque se reforma el 14 de agosto de 2001. ¿Qué es lo importante de este artículo 2? En este artículo se establece que la nación mexicana es única e indivisible, que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que existían antes de iniciarse la colonización. Aquí se protege la conciencia de la identidad indígena. Se establece que sus integrantes son comunidades de un pueblo indígena. Se establece también la libre determinación de los pueblos indígenas. Se reconocen sus leyes, sus constituciones al interior de cada pueblo indígena. Se reconoce también que tienen autonomía para autorregularse en cuanto a su cultura, a su política, a su economía y su organización social. Se da un énfasis específico en relación a que, de acuerdo a su propia normatividad interna, van a resolver sus conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, sobre todo, la dignidad e integridad de la mujer. Es muy importante eso. El otro derecho que se le da también es de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos, todo lo que constituye su cultura y su identidad. Tienen también derecho a acceder a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra. Las comunidades también se les otorga aquí el derecho de asociarse. También para participar como población indígena con representantes en la cuestión de los municipios. Este mismo derecho se
instituye para que en las constituciones y en las leyes de cada entidad federativa se contemplen la libre determinación de los pueblos y el derecho de asociación y todo lo demás que contempla el artículo segundo constitucional. Sin embargo, si bien es cierto que se les respeta, constitucionalmente se dice que se van a respetar y van a seguir aplicando, siendo vigentes su normatividad interna, no debemos dejar de entender también que eso no puede sobrepasar el régimen jurídico establecido en la misma Constitución. ¿Qué significa eso? Que no puede haber un pequeño gobierno así, sin que acate de manera genérica las instituciones y las leyes que nos rigen a todos los ciudadanos mexicanos y a todos los habitantes de la República Mexicana. No puede haber un pequeño Estado de Derecho en uno grande, sino más bien es un respeto a su normatividad precisamente derivada de su capacidad de ser un pueblo indígena. Se respetan sus usos y costumbres, básicamente, pero bajo ningún concepto va a excederse para no respetar lo que se establece en la Constitución y en leyes secundarias, dependiendo de la materia de que se trate. O sea, si estamos hablando de un conflicto agrario, se tendrán que sujetar a tribunales agrarios, se tendrán que sujetar a una legislación agraria. Si se habla de una conducta que puede ser sancionada por la ley penal, se tienen que sujetar y someter a la ley penal. Y así sucesivamente, dependiendo del tipo de problemática que pudieran enfrentar. O sea, realmente aquí lo que se respeta son su cultura, su lengua, sus costumbres, su forma de vestir, su forma de conducirse como un pueblo indígena, pero sin rebasar bajo ningún concepto lo que es la normatividad desde nuestra Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, reglamentos y todo lo demás concerniente a esto, siempre va a estar sujeto o concatenado con lo que establece el artículo 27 constitucional, precisamente en las fracciones 7 y 19 que acabo de mencionar. Es muy importante saber también que el Estado mexicano es parte en tratados internacionales. Específicamente es parte en 210 tratados internacionales que manejan diferentes materias. En este caso les voy a enumerar que en la materia agraria son nueve tratados, y son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La necesidad de aplicar este tipo de tratados internacionales en materia agraria es precisamente para procurar que haya un equilibrio al resolver los conflictos de naturaleza agraria, en el cual los órganos de impartición de justicia están obligados a contemplarlos. No es que si quieren o no quieren, sino que están obligados a preservar y equilibrar el respeto de los derechos de todas las personas y sujetos que contemplan estos tratados internacionales, estos instrumentos jurídicos internacionales. Quien quisiera conocer más sobre cada uno de estos convenios, pues es muy fácil conseguir esa información a través del internet, se le da nada más la voz del tratado del que se requiera, o entrar a la Suprema Corte de Justicia y ahí se conoce de manera ya puntual el contenido de cada documento. Vuelvo a repetir, los tribunales agrarios están obligados tanto en sus procedimientos como al emitir sus resoluciones en respetar y aplicar esos tratados internacionales en conjunción con
la ley agraria, la Constitución y todas las demás leyes que han surgido y han emanado a raíz de las reformas que se dan al artículo 27 constitucional en 1992. También ha habido modificaciones en algunos puntos, sin embargo, pues ya todo es en aras y tratar de respetar y que se respeten los derechos de los sujetos agrarios. Por sujetos agrarios debemos de entender en primera instancia a aquellos ejidatarios y comuneros con derechos vigentes en los núcleos agrarios. Así de sencillo. Y también debemos, bueno, reitero, que los órganos que integran los ejidos y las comunidades son las asambleas, el comisariado ejidal o el comisariado de bienes comunales, si se trata de una comunidad, y el consejo de vigilancia. El consejo de vigilancia es el encargado de vigilar, precisamente como su nombre lo dice, las actividades que desempeña el comisariado ejidal y que en su momento inclusive realizar actividades o acciones que le pudieran corresponder al comisario ejidal. Como un ejemplo específico, puedo decirles que es cuando no quiere convocar una asamblea, es el consejo de vigilancia el que puede estar en aptitud de convocar a una asamblea. Para los fines y tratar los asuntos que son de la competencia exclusiva de la Asamblea y que se encuentran previstos en el artículo 23 de la Ley Agraria. En el caso de los ejidos, los ejidatarios son aquellos que se contemplan en el artículo 15 de la Ley Agraria y los documentos con los cuales acreditan esa calidad están mencionados en el artículo 16 y que consisten en el certificado de derechos agrarios, en el certificado de derechos parcelarios, en el certificado sobre tierras de uso común y la resolución o sentencia que al efecto dicte, donde se le reconocen derechos y que dicte el tribunal unitario competente. De esa manera es como se acreditan los derechos de los ejidatarios. Claramente se especifican en el artículo 16. En el caso de las comunidades, se acreditan sus derechos de manera similar con un documento que se llama título de comunero. Son pocos los documentos que se han expedido en ese sentido porque son relativamente pocas las comunidades que han llegado a la certificación de sus tierras. Una vez que ya están certificadas sus tierras, es como pueden ellos celebrar su asamblea con formalidades especiales que también se prevén en la ley agraria y que de esa manera ya se logra identificar quiénes son los comuneros o los sujetos agrarios en las comunidades y el Registro Agrario Nacional en su momento les va a expedir ese documento. Ese documento queda inscrito en el propio Registro Agrario Nacional, igual que los certificados de derechos agrarios, los certificados parcelarios, los certificados de tierras de uso común, también se encuentran, se expide por el Registro Agrario Nacional de que se trate, la delegación de que se trate, que en cada entidad hay una delegación y ahí se inscriben y a raíz de eso pues, se les entregan los documentos a los titulares de esos documentos. Bueno, como ley secundaria que surge a raíz de la reforma que se da al artículo 27 constitucional el 3 de enero de 1992, es la ley agraria que tenemos vigente. Esta se promulgó el 23 de febrero de ese mismo año, se publicó el 26 de febrero del 92. En la ley agraria ya se establece de manera puntual en el capítulo de disposiciones generales que va de los artículos 163 a 169, el procedimiento, primero, que se entiende por un juicio agrario, que es el encargado de sustanciar, dirimir y resolver los conflictos agrarios. E impera en este tipo de asuntos la oralidad. Los sujetos agrarios se tienen que sujetar a este tipo de procedimiento que está previsto en la ley agraria. En el caso de que se involucren en algún conflicto que está sometido a un tribunal agrario, tierras de grupos indígenas, el tribunal está obligado a respetar y considerar los usos y costumbres de los grupos indígenas. Precisamente, volvemos al punto del artículo 2 constitucional, donde dice que se deben preservar su cultura, sus costumbres, sus usos, su idioma,
su forma de vestir, su forma de regulación interna, siempre y cuando no choque con la Constitución y las leyes reglamentarias. En todo caso, cuando se trata de conflictos en los que estén los ejidos y las comunidades, inclusive los sujetos agrarios, como son los ejidos, los ejidatarios, los comuneros, y los que aspiran a ser ejidatarios o comuneros, el tribunal tiene obligación de suplir la deficiencia de la queja. O sea, tiene que, si hay defectos en los planteamientos, en las demandas, precisamente, tendrá que suplir los defectos y orientar los procedimientos de manera de que no se vulneren los derechos de los ejidos, las comunidades, de sus integrantes y de los aspirantes a ser sujetos de derechos agrarios. Otro punto importante también que es que los tribunales o el procedimiento agrario no nada más se da para conflictos de naturaleza agraria, sino se da para asuntos en los que no hay controversia, donde se necesita hacer una declaración por una autoridad, que en este caso sería el tribunal. Esos asuntos se conocen como en vía de jurisdicción voluntaria. No hay conflicto, no hay controversia, no hay contraparte, pero se requiere de la intervención del tribunal para hacer una declaración. También un rubro que debe atender el Tribunal Agrario es el de proveer sobre medidas precautorias para proteger los derechos de los interesados. Puede inclusive acordar la suspensión de ciertos actos para que no se vulnere el derecho que está en litigio. El Código Federal de Procedimientos Civiles, para el caso de lo que no esté previsto en esta ley agraria, es aplicable de manera supletoria, que no exista disposición y se necesita traer esa disposición, entonces se aplica por ser un ordenamiento federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sí, también se prevé en esta parte de disposiciones generales que si un tribunal se percata de que se trata de un asunto al que se está sometiendo a su consideración, de que no es de su competencia, tiene obligación en cualquier estado de remitirlo a la autoridad competente. No es necesario que se le esté promoviendo, sino que oficiosamente tiene obligación de mandarlo a el tribunal o al órgano jurisdiccional competente. Si un tribunal recibe una inhibitoria de otro tribunal pidiéndole que le remite el expediente porque no es competente para conocer, pero lo tiene que conocer el otro tribunal, entonces, y si el tribunal al que se le formula la inhibitoria dice, no, yo soy competente, entonces te da un conflicto de competencia. En esos casos, el que resuelve ese conflicto de competencia es el Tribunal Superior Agrario, es el encargado de determinar quién va a conocer del conflicto que está sometido al tribunal correspondiente. El siguiente punto sobre el que voy a abordar es precisamente el hablar sobre el juicio agrario. El juicio agrario. Bueno, antes de entrar a este tema del juicio agrario, recordemos que el día de ayer yo les informaba, de acuerdo a las diferentes legislaciones, que se tenía al presidente de la República como máxima autoridad agraria. De ahí tendríamos el Departamento Agrario, o en su momento el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Secretaría de la Reforma Agraria. Hasta ese momento eran las comisiones mixtas, comisiones agrarias mixtas, las encargadas de resolver los problemas agrarios, ¿sí? Sin embargo, al reformarse el 27 constitucional, esas instituciones dejaron de existir para crearse los tribunales agrarios, y en máxima jerarquía está el Tribunal Superior Agrario, y que es el que rige y organiza a todos los tribunales unitarios que están asentados en todos los estados de la República Mexicana. Dependiendo de la cantidad de población, de la cantidad de asuntos, es como se han ido instituyendo
tribunales en los diferentes estados, en todos los estados hay. ¿Sí? Hay estados en los que tienen hasta 3 tribunales, dada la complejidad y la cantidad de asuntos que tienen que resolverse. Entonces, de esa forma se distribuyen los tribunales. Desaparecen las comisiones agrarias mixtas, desaparece el cuerpo consultivo agrario y el presidente de la República ya no es máxima autoridad. Ya no se emite, por consiguiente, resoluciones presidenciales. Se emiten resoluciones simplemente o sentencias. ¿Sí? No sé si queda clara esa situación. O sea, es muy importante tener en cuenta que sí siguieron trabajando esas instituciones que se prevenían en la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, pero únicamente para asuntos de los que consideraron de rezago agrario. ¿Cuáles eran esos asuntos? Vuelvo a repetir, son las acciones agrarias que nacieron en virtud del reparto de tierras, que son las restituciones, dotaciones de tierras, de aguas, las ampliaciones, la creación de nuevos centros de población ejidal y el reconocimiento y titulación de bienes comunales. Ahora bien, volvemos al punto de lo que es el juicio agrario. El juicio agrario está previsto conforme a lo establecido en los artículos 178 y 189. No los voy a leer, por supuesto, porque sería muy tedioso, pero voy a abordar los puntos medulares en cuanto a lo que es el juicio agrario. Ya les comenté que en el juicio agrario impera principalmente la oralidad. ¿Qué significa? Que se deben de exponer oralmente las pretensiones. Eso no implica que no deba presentarse por escrito. De hecho, de todo queda constancia por escrito, tanto de la demanda, la contestación, recomendaciones en su caso, de las audiencias, de desahogo de pruebas y, por supuesto, que de la resolución y de todos los actos procesales que se desarrollan a lo largo de todo el procedimiento, como son notificaciones, acuerdos, inspecciones judiciales, etcétera. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque la oralidad consiste que cuando se abre la audiencia, las partes exponen oralmente sus pretensiones. El actor primero, después el demandado, quien tendrá que oponer defensas, excepciones y es el momento para ofrecer pruebas. Es muy importante que, dada la característica de la oralidad del procedimiento, en ese momento el demandado, al contestar su demanda, necesariamente tendrá que interponer su reconvención o contrademanda. No lo puede hacer en un acto subsecuente. Ese es el momento procesal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a haber otro momento. Es muy importante que tengan en cuenta. También es muy importante que aquellos que son demandados, si bien es cierto que pueden presentar por escrito su contestación de demanda, es obligación que la ratifiquen oralmente. O sea, no por el hecho de decir, bueno, ya fui y presenté mi contestación, se me van a tomar en cuenta. Hay precedentes de los tribunales federales en el sentido de que tienen que ratificar ante la presencia judicial el contenido de su demanda. Si no se presentan a ratificarla, se les tiene por no contestada la demanda. Obviamente es una cuestión grave procesalmente, porque pues pierden la capacidad o el derecho de defensa, porque se tiene que revisar si fue emplazado correctamente, y lo más seguro es que sí, porque si no, de otra manera no podría abrirse la audiencia. ¿Qué pasa también en la audiencia, en esa misma audiencia, que básicamente está establecido en el artículo 185 de la Ley Agraria? Se dice que las partes pueden ofrecer toda clase de pruebas. ¿De qué pruebas estamos hablando? De documentos públicos, privados, de confusional, testimonial, periciales, inspecciones judiciales y cualquier otro medio de prueba
que consideren necesario para acreditar sus pretensiones. Es muy claro el artículo 187 de la Ley Agraria que dice que las partes asumirán la carga de la prueba de sus pretensiones. Si yo sé que tengo derecho sobre un bien agrario o sobre la acción agraria que yo estoy promoviendo, tengo obligación de presentar las pruebas idóneas para acreditar ese derecho. Porque de otra manera yo no le voy a dar elementos al juzgador para poder resolver conforme a derecho. Es importante que los asesores, sus asesores, conozcan el alcance de cada medio probatorio. Hay materias y en las escuelas de manera académica, en algún momento, en algunos maestros, algunos profesores exponen que la confesional es la reina de las pruebas. En el caso de la materia agraria no es la confesional. Necesariamente, en muchos casos es documental pública o privada y la opinión técnica de algún perito. Es decir, si yo quiero probar que un documento, que un contrato no fue firmado o no fue estampada la huella por la persona a la que se le atribuye, no nada más voy a objetar el documento en cuanto a su alcance y valor probatorio, sino tengo que ofrecer la prueba idónea, que en este caso sería la pericial en grafoscopía o en dactiloscopía o en caligrafía, para poder demostrar que ese documento no fue suscrito por la persona a la que se le atribuye. Si yo quiero identificar una superficie, tendrá que estar apoyada en un documento y concatenada con una pericial en materia de agrimensura o topografía. Y de esa manera es como se pueden ir probando. Se tienen que concatenar las pruebas: testimonial, confesional, inspección judicial. Cada prueba es idónea para probar un hecho específico, que no se les olvide. Se le tienen que dar los elementos al juzgador para que resuelva. ¿Sí? Si no se tienen pruebas, si no se presentan pruebas, aunque yo estime que tengo la razón, si no lo pruebo, no me la van a dar. No me van a dar la razón. El asunto lo voy a perder. Y lo mismo ocurre con la reconvención. Es una contrademanda al que está actuando como actor en el principal y al que está contrademandando al actor en el principal, igual tendrá que demostrar los extremos de su acción. Es muy importante tener en cuenta también que el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece los asuntos que son de la competencia de los tribunales agrarios. Muchas veces se equivocan y presentan una demanda ante un tribunal por una acción que no se contempla en el artículo 18 de la Ley Orgánica. Se tendrá que instrumentar, se les previene y pues finalmente lo más seguro es que ese asunto se mande, se envíe, se remita al tribunal o a la autoridad competente. Puede ser un juzgado de primera instancia. Ya les había yo comentado que en disposiciones generales hay un artículo que establece, es el artículo 168, que si el tribunal advierte que no es asunto de su competencia, deberá de remitirlo a la autoridad competente. Entonces, ¿qué implica el que tengan que demandar correctamente? Pues que no pierdan tiempo, porque a veces se pierde mucho tiempo y además las demandas pues no están enderezadas para los fines que se requieren. Eso va en perjuicio de la persona o del sujeto agrario que represente. No es una asesoría completa.
Volviendo a la audiencia, al juicio, al procedimiento agrario, estamos instauradas en la audiencia, donde las partes ya expusieron oralmente sus pretensiones en el orden del actor primero, el demandado después, la reconvención, ofrecer pruebas. Ya dentro del procedimiento, dentro de las pruebas que pueden haber, es que mutuamente se hagan preguntas. Se van a interrogar los testigos, se van a interrogar a los peritos y son admisibles, vuelvo a repetir, todas las de pruebas. Pero también se otorga la facultad al magistrado para hacer libremente preguntas. Si algún término, algún concepto, algo que está en conflicto no queda claro para el tribunal, tiene el derecho y la obligación de hacer preguntas relativas a hechos concretos, puede mandar a hacer una inspección judicial y si le hace preguntas directas a alguna de las partes y no contesta o contesta con evasivas, se tiene por cierto el hecho que se le está preguntando. Hay muchas ocasiones en que cuando está la audiencia alguna de las partes no llega. Cuando no llega, si es el actor, pues se suspende la audiencia y se le dice que si no vuelve a promover, pues ya no se le va a dar continuidad a su procedimiento. En el caso del demandado, si el actor ratifica su demanda, ratifica sus pruebas, porque él las presenta normalmente desde su demanda, desde el principio, puede ampliarlas durante la audiencia. Si no se presenta el demandado a contestar la demanda, obviamente pierde su derecho a contestar, pierde su derecho a ofrecer pruebas, a poner excepciones y defensas y reconvención, salvo cuando exista una causa por la cual no haya comparecido por caso fortuito o fuerza mayor. Sí se da, por ejemplo, a la gente que a lo mejor de pronto se enfermó, tuvo un percance automovilístico, se ha dado también el punto de que se les muere un familiar. O sea, hay muchas, le cerraron la carretera, estaba cerrada la carretera y no puede pasar. Entonces, cuando son eventos así, se tiene también que probar. O sea, no nada más voy y digo, es que fíjate que me pasó eso, no. A veces la gente choca en el camino, pues puede justificarlo a través de la averiguación previa, puede justificarlo a través de una constancia médica que también tiene que reunir requisitos para que pueda considerarse como una causa de fuerza mayor que le impidió comparecer a la audiencia, y eso le va a dar derecho a que se le vuelva a respetar la oportunidad de contestar la demanda y oponer reconvención, pues ofrecer pruebas y oponer excepciones y defensas. Otro punto importante que también se considera no nada más en la audiencia, sino en cualquier etapa del procedimiento, es lo que se le conoce como la composición amigable. Es una obligación de todos los tribunales cuando llevan procedimientos exhortar a las partes a que resuelvan su problema mediante la conciliación. Si se logra venir a las partes, se tiene que hacer un convenio que debe contener unas declaraciones, un clausulado y en los términos en los cuales están celebrando su convenio, el cual tiene que ser sancionado por el tribunal, y si no es contrario al derecho ni a la moral, entonces lo va a sancionar calificándolo de legal, lo va a elevar al concepto de cosa juzgada y queda como sentencia definitiva. Esa calificación hace las veces de una resolución. Cuando no se resuelven los asuntos por la vía de la amigable composición, indefectiblemente se tiene que turnar, una vez que se hayan desahogado todas las pruebas, tienen que resolverse a través de una sentencia o resolución, en las cuales se dictarán a verdad sabida, sin sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos
según los tribunales lo estimaren, debido en conciencia, fundando y motivando sus pretensiones. Aquí retomo la pregunta que hace rato se hizo en el sentido de, al parecer, lo que se resuelve, lo que se escucha, se entiende, que va a resolver el magistrado del Tribunal Unitario en relación al asunto de Milpa Alta. Esa sentencia que al efecto se emita tiene que tener estas características y son precisamente las que se previenen en el artículo 189 de la Ley Agraria, que se deben de estimar las pruebas en conciencia, fundando y motivando todo lo que se determina. Esto quiere decir que si no lo hacen, si no se estima el asesor legal de un núcleo agrario, de un sujeto agrario o de un aspirante tener una calidad agraria, no considera que se cumplieron con estos parámetros, puede impugnar esa resolución por las vías legales correspondientes. Si se tiene que atacar para que no quede firme esa resolución. En este caso, el momento procesal para presentar pruebas es durante el procedimiento, es durante la audiencia agraria. Si no se presentan en ese momento, se pierde la oportunidad de ofrecer pruebas. Sin embargo, si alguien tiene alguna prueba que presentar y que puede servir para el fondo del asunto, la puede presentar hasta antes de que se dicte resolución. Y esa, si bien es cierto que no entra dentro de la etapa probatoria, sí puede ser considerada por el tribunal de acuerdo a lo que dispone el artículo 186 de la Ley Agraria, que significa que puede dictar acuerdos para mejor proveer, para allegarse de mayores pruebas, para conocer la verdad de los hechos que se están litigando. Inclusive, si tiene una noticia de que hay más documentación en alguna dependencia, en alguna institución, el tribunal, en suplencia, tiene obligación de allegarse de esos elementos. Si considera que una pericial no le da suficientes elementos para resolver el conflicto que se le está planteando, puede obligar el perfeccionamiento o que se amplíe la prueba correspondiente. Si se presentaron copias simples de un documento público, puede atraerla del lugar donde esté para tener el documento público en copia certificada, lo cual le va a dar valor a la prueba. Si se presenta un documento en copia simple, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque a ese respecto la Suprema Corte de Justicia, en diferentes criterios, ha establecido que los documentos simples no tienen ningún valor. Porque pueden ser motivo inclusive de una alteración. Si los instrumentos públicos certificados pueden ser alterados, con mayor razón puede ser alterada una copia simple. Y pues máxime que tenemos muchos adelantos en la cuestión de cómo puede uno alterar documentos para hacerlos aparecer como si fueran correctos. Entonces no se les puede dar valor a copias simples. Entonces es importante que siempre se alleguen documentos en copia certificada o documentos originales para conocer y darle el valor real a ese tipo de documentos. Y me gustaría, si alguien del auditorio pudiera contestarme esta pregunta. ¿Cómo consideran
Si son documentos públicos o privados, los títulos primordiales de mi parte. Me gustaría que alguien me contestara esa pregunta. De todos modos, vamos a contestarla al final. Hay otro aspecto muy importante que se previene en la ley agraria vigente. Es precisamente en el artículo 98, que es relativo a la acción de reconocimiento como comunidad. Esta es una acción nueva, diferente al reconocimiento y titulación de bienes comunales. Aquí ya se establecen los procedimientos por los cuales puede ser una comunidad reconocida como tal. Una acción es la acción de restitución de las comunidades que han sido despojadas de sus tierras, o sea, que no hicieron su petición antes de la reforma al artículo 27 constitucional, pero que actualmente tienen este problema, o el problema surgió con posterioridad a esa fecha. Entonces tienen esta acción de restitución que deben también concatenarla con la acción de restitución prevista en el artículo 49 de la ley agraria. Ahí se prevé la acción de restitución para los ejidos. Este es precisamente para las comunidades. Una pequeña diferencia, nada más en cuanto al articulado. También un reconocimiento como comunidad se obtiene a través de un acto de jurisdicción voluntaria que se promueve también en los tribunales agrarios de quienes han guardado el estado comunal y que no existe litigio en cuanto a la posesión de sus terrenos comunales o de su propiedad comunal. Entonces pueden acudir al tribunal agrario competente para que se haga esa declaración de que son una comunidad, de que se reconozca esa comunidad. También puede ser este reconocimiento a través de un conflicto, no nada más es a través de una vía de jurisdicción voluntaria. Dice, pues una resolución por quienes conserven estado comunal, pero existe un litigio con otra parte y que uno el núcleo agrario respectivo solicita el reconocimiento de esa acción agraria por la vía de controversia. Otra forma de que se haga el reconocimiento de una comunidad es el convertirse de un ejido a una comunidad. ¿Sí? El procedimiento que se sigue para pasar de un ejido a una comunidad. También se puede hacer a la inversa. La comunidad puede pasar a ser ejido. El ejido puede pasar a ser pequeña propiedad. La ley agraria lo prevé. Muy interesante esto. Este tipo de conceptos, el de conversión, no se establecían en las legislaciones anteriores, todas las que mencionamos ayer. Es una figura que se inserta, que aparece, es una figura novedosa, es una institución novedosa en la ley agraria, de que los ejidos pueden pasar a ser comunidades, las comunidades ejidos, pero de una comunidad a ser pequeña propiedad no puede ser, tiene que ser primero ejido y después pasar a pequeña propiedad. Cuando se haga cualquiera de estos procedimientos, forzosamente tiene que haber una inscripción en el registro público de la propiedad de que se trate y en el registro agrario nacional. Recuerden que el registro agrario nacional es el encargado de inscribir todos los actos concernientes a la tenencia de la tierra ejidal y comunal. Algo que quiero hacer notar en este momento es cuando se concluían, cuando se reconocían, se dotaban, se ampliaban de tierras a los ejidos, cuando se reconocían a las comunidades, la documentación que se generaba a partir de esas acciones agrarias consistían en la resolución presidencial, su acta de ejecución y deslinde y su plano definitivo, lo que comúnmente se le denomina carpeta básica. Tiene su documento, equivalente a un título de propiedad, tiene graficación de su poligonal y el acta de ejecución. Esos son los documentos básicos, similares a los que se dan cuando ya se resuelven las acciones agrarias ante los tribunales agrarios. O sea, las acciones agrarias son las que quedaron de rezago agrario antes de la reforma del 27 constitucional en 1992. Ahora está conformada esa denominada carpeta básica por una sentencia o resolución
también por un trabajo técnico que es el plano definitivo y su acta de ejecución, entrega. O sea, es lo mismo. Y esos son los documentos fundamentales que acreditan la propiedad de los ejidos y las comunidades sobre sus tierras. También, ya de esta manera vemos claramente que el órgano de representación para un ejido y una comunidad se denominan de manera diferente, pero sus atribuciones son iguales. El artículo 107 de la Ley Agraria establece que todo lo que se prevé para los ejidos también resulta aplicable para las comunidades. O sea, es lo mismo, nada más que sí se tiene que ceñirse a lo que establece la Ley Agraria y las disposiciones que han emanado de la misma Ley Agraria. Son varias, son bastantes y nos dan mucha luz, nos ilustran mucho para resolver y para reconocer derechos que normalmente no están establecidos en la Ley Agraria, pero sí están en leyes reglamentarias. ¿Cuáles son los efectos del reconocimiento de la comunidad de la acción prevista en el artículo 98? Estos efectos están establecidos en el artículo 99. Uno de ellos es que se le da personalidad jurídica al núcleo de población y se le da la propiedad sobre su tierra. A raíz de eso, se instituye la existencia del Comisariado de Bienes Comunales y la protección de las tierras comunales que las hace imprescriptibles, inalienables e inembargables. Los derechos de los comuneros también se establecen conforme a la Ley Agraria y conforme a su estatuto comunal. Si una persona se dirige a la forma de cuál es el instrumento que rige la vida interna de una comunidad, debe de dirigirse que se trata de un estatuto comunal. Para regir la vida interna de un ejido, es un reglamento interno. En sí, el contenido es similar, pero la denominación es diferente. ¿Sí? Estatuto comunal para la comunidad, reglamento interno para el ejido. Otro punto importante es que las tierras comunales son imprescriptibles, como les acabo de decir, no nada más para el reconocimiento de esta acción agraria de la Ley Agraria, sino también para el reconocimiento como comunidad, como en el caso de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Sin embargo, en los ejidos, en el caso de las parcelas ya pueden prescribirse. El artículo 48 establece el mecanismo para poder prescribir tierras parceladas. Ya pueden enajenarse de acuerdo al artículo 80. ¿Sí? Ambos entes agrarios, ambos tipos de entes agrarios, tienen tierras o deben de, la calidad de sus tierras son tierras parceladas, tierras para el asentamiento humano y tierras de uso común. No podemos decir que la comunidad únicamente son tierras boscosas o tierras de cultivo, porque necesariamente tiene que existir unos sujetos que deben de vivir dentro del ente agrario y tiene que haber un área donde van a vivir. No puede vivir, bueno, sí hay entidades que viven fuera, ¿no? Pero normalmente los poblados, los núcleos de población, los habitantes, los sujetos, los con sus familias, están dentro del área del asentamiento humano. Las tierras comunales de Milpalta no nada más son los cerros, no nada más son los bosques, no nada más son las tierras que se cultivan, sino también donde está el asentamiento humano. No sé si queda claro más o menos esos puntos. No perdamos de vista que esas calidades de tierra también las prevé la Ley Agraria en el artículo 44. Hay muchos precedentes también en ese sentido para establecer qué se entiende por tierras parceladas, qué se entiende por tierras de asentamiento humano, tierras de uso común. Las tierras de uso común
pues son las que se usufructúan en beneficio y son propiedad del ente agrario, pero se pueden usufructuar a los propios sujetos, y los beneficios son para la comunidad o para el ejido. Ahí se van a determinar en qué proporción se va a beneficiar o para qué se va a destinar el beneficio que se obtenga del usufructo, el uso y usufructo que se obtenga de las tierras de su comunidad. Todas las sentencias, si tienen ejecución, esa ejecución se lleva a cabo conforme a los parámetros y a los requisitos que marca el artículo 191 de la Ley Agraria. Este artículo establece la obligación de los tribunales para proveer a la eficacia e inmediata ejecución de sus sentencias y dictar todas las medidas necesarias para poder ejecutar sus sentencias, inclusive las de apremio. ¿Qué significa? Que puede multar, puede sancionar a la persona que no quiera, que se oponga a una sentencia, y puede aplicar una medida de premio. En esta ley agraria, también en sus artículos transitorios segundo y tercero, establece que, si bien es cierto que se deroga la Ley Federal de Reforma Agraria, con esta ley agraria, seguirá aplicándose esa Ley Federal de Reforma Agraria en lo que no se oponga a la ley agraria, en los asuntos, entre otros, de reconocimiento y titulación de bienes comunales que se estén tramitando, como es el caso de Milpa. O sea, como es el último instrumento jurídico que estaba vigente cuando se dio el rezago agrario, esa ley se sigue aplicando para ese tipo de acciones agrarias. Hay acciones agrarias, no nada más de reconocimiento y titulación, que actualmente todavía, que se consideran de rezago agrario, que todavía se siguen tramitando y en los cuales se debe de contemplar las disposiciones de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria. En ese sentido, nosotros todavía no llegamos a una sentencia, se han dictado 2 sentencias que quedaron insubsistentes en virtud de diversos amparos que se han concedido en diferentes ocasiones. Por lo tanto, si nos ubicamos en el caso del procedimiento de Milpa, tuvo su oportunidad de ofrecer sus pruebas, sus documentos y lo que considerara conveniente desde antes de que se dictara la primera resolución presidencial, que fue, me parece que en abril de 1952. O sea, ese es el momento procesal en el que tuvo la oportunidad, pero derivado de lo que establece el artículo 186 de la Ley Agraria vigente, pues también tuvo oportunidad o tiene oportunidad, hasta antes de que se dicte sentencia, de hacer llegar o solicitar que se recaben pruebas para mejor proveer, así se les denomina. Sin embargo, pues a veces sí es un poco difícil que se logre obtener un acuerdo en ese sentido, porque luego no se pide adecuadamente, o no se da la fuente, o no se señala en qué parte está la documentación. O sea, es muy importante que los que asesoren a los entes agrarios estén pendientes de que no estén sus pruebas con defectos, porque si son defectuosas, esa no es una cuestión atribuible a los propios órganos de impartición de justicia, sino más bien a que no se está actuando con responsabilidad o no se está dándose cuenta de que hay una deficiencia en las pruebas, ¿sí? Si atendemos a lo que señala el artículo 187 de la Ley Agraria, de que las partes tienen la carga de la prueba de sus pretensiones, si yo considero, si yo estimo que tengo la razón, tengo que hacer llegar al juzgador de las pruebas que yo considere suficientes o a veces hasta excesivas, que me darían mi derecho. Y si no se le hacen llegar al tribunal resolutor, el magistrado resolutor, de las pruebas necesarias, pues probablemente obtenga una sentencia en mi contra, ¿sí?
En la forma en cómo se desahogan las pruebas se rige por el Código Federal de Procedimientos Civiles, se siguen esas mismas reglas. Por ejemplo, qué se considera como un documento público, qué se considera como un documento privado, cómo deben calificarse, desahogarse las confesionales, calificarse las posiciones, cómo se debe desahogar la testimonial, los parámetros, los términos para ofrecer una prueba pericial. En caso de que haya discordancia de pruebas periciales de la materia de que se trate, pues se tiene que desahogar una pericial tercero discordia y se tiene que estar coadyuvando con el tribunal para el desahogo de ese tipo de pruebas. O sea, no podemos iniciar un procedimiento y olvidarnos de él. O sea, no. O como aquel que dice, ay, fíjate que me están trayendo una documentación y no sé qué se trata, pero está un actuario aquí y le hablan a un asesor y en ese momento dice, pues no recibas nada. Creo que eso es una mala actuación, porque si no se entera la persona de qué es lo que se le está demandando, va a perder su oportunidad para defenderse adecuadamente, porque la persona que va a llegar y entregarle y emplazarle y correrle traslado de una demanda es un actuario, que simple y sencillamente está haciendo su trabajo, y si no le reciben la demanda, él va a decir, bueno, pues se negó a recibirme la demanda, pero sí lo emplacé, sí le corrí traslado, pero se negó a recibirlo, por lo tanto, la diligencia queda formalizada, queda hecha. Entonces, si el abogado o alguien le dice no lo recibas, o la persona toma la decisión de no recibir nada porque piensa que con eso va a parar la demanda, en lugar de beneficiarle, le va a perjudicar. O sea, es importante que se tenga conocimiento de esto, porque los actuarios tienen la fe pública para poder hacer el razonamiento y decir que la persona se negó a recibir la documentación. Si no la recibe, pues lo más adecuado, y si toma la decisión de no recibirla, lo más adecuado es acudir inmediatamente al tribunal y obtener el material, la demanda, y con todos los anexos que acompañaron a la demanda, para poder producir una contestación. La contestación de demanda se hace en la propia audiencia, ¿sí? En la propia audiencia, como les acabo de decir, que está prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria. Ese es el mecanismo de cómo se lleva a cabo el procedimiento agrario. Hay mucha gente que se le hace un poquito complicada este procedimiento agrario, pero la verdad es muy sencillo. No es muy diferente a los procedimientos en materia civil, en materia familiar, en otro tipo de procedimientos. O sea, es demanda, contestación de demanda, reconvención, ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas y emisión de sentencia. O sea, es lo mismo, nada más que sí tiene uno que tener mucho cuidado con la ley aplicable, que son leyes federales. Son leyes federales, el Código Federal de Procedimientos Civiles, es supletorio también el Código Civil Federal, el Código de Comercio, ¿sí? Para que ustedes tengan conocimiento de qué leyes podríamos. Hay otras leyes que emanan de la misma ley agraria, pero en sí se pueden conseguir en el prontuario. No se las menciono porque la comunidad de Milpalta no está todavía en posibilidades de aplicar esas leyes reglamentarias, que son precisamente para reconocer derechos de posesionarios regulares e irregulares, de cómo se van a reconocer los derechos de los ejidatarios, de los comuneros, de cómo se deben, como en el caso de las expropiaciones. O sea, hay muchísimos temas que están previstos en esas leyes reglamentarias. Si yo me pongo a enunciarlas, o sea, sí es tedioso, pues sobre todo para ustedes que son en el auditorio, pero si quieren un poquito más de material, con todo gusto se los hago llegar a través de la asociación, pudiera yo darles el material o proporcionarles los datos. En ese sentido, me gustaría también, espero que no haya muchas dudas, que haya sido una exposición clara, por lo menos que haya la inquietud de que la materia agraria no es difícil, de que es muy fácil de entender, nada más es cuestión de poner un poquito de atención y sobre todo que haya la inquietud de conocer cómo se desarrolla el procedimiento agrario. Es muy sencillo, es muy fácil,
no es nada que no conozcan los abogados que normalmente están dedicados al litigio. En otro punto, ayer quedó pendiente, alguien hizo la pregunta de quién era el rey cuando se dieron las mercedes reales. El rey que investigué el dato es Felipe II. El que estaba reinando cuando se dio el título de composición fue Felipe V. O sea, ese tipo de monarquías siempre se sucedían a la familia. Entonces, por eso se llama también Felipe, el que está reinando en la época del título de composición. También quiero hacer mención y recordar algo que el licenciado, el historiador Armando Santiago mencionó, de que hay muchas cosas, muchos objetos, vasijas, cosas que fueron parte del pueblo, de la comunidad originaria, y que están en manos de terceras personas. Por voces, nada más, así, comentarios que me han hecho, inclusive me hicieron uno ayer. Hay gente que también tiene documentación que corresponde a la comunidad. Pues por alguna razón las guardaron, las tienen en sus casas de manera individual. Pues en este momento sí les sugiero, si consideran que es un documento importante para la comunidad, pues que lo hicieran llegar por los conductos necesarios a quien tiene la posibilidad y la capacidad para poder hacer llegar al tribunal, y que pues sirviera en beneficio de la comunidad. Si los tienen guardados como un antecedente histórico, si no los sacan en este momento, en estos tiempos, después pues ya no va a servir de nada y no le va a servir a la comunidad. Queda como pues un tesoro guardado en la familia, pero que pudiera ser perjudicial a la comunidad. Me hablaron de un documento precisamente en el que pues tiene algunas referencias, me parece que a un título de composición. Sin embargo, pues en todo caso, el nuevo representante comunal pues tendrá que abocarse a ver si está o no la documentación suficiente y adecuada en cuanto al expediente de confirmación y titulación de bienes comunales. Obviamente, tendrá que documentarse y apoyarse en expertos, como en este caso paleógrafos, historiadores, conocedores de lo que son los documentos antiguos, para que vean y valoren si está todos los medios de prueba suficientes para obtener lo que se considera le corresponde a la comunidad de Milpalta. ¿Sí? Si gustan, pasamos a la sesión de preguntas. No sé si haya preguntas. Bien, en la transmisión de Facebook, Saúl 8, comenta: si vivimos en tierras comunales y hay parajes abandonados, el pueblo y la comunidad nos puede utilizar como áreas para recreación y esparcimiento. La propiedad de la tierra le corresponde a la comunidad, quien debe determinar qué destino se le va a dar a ese tipo de áreas que aparentemente están sin usufructuar. Es el único que puede determinar qué destino va a tener esa tierra. Si yo no puedo llegar y meterme y apropiarme, porque eso es un despojo, eso es un delito, se lo cometo a la comunidad. ¿Sí? Yo no puedo llegar y decir, ay, mira, vi esta área aquí, me cae muy bien, me parece muy bien, y me meto Sí, mucha gente lo hace, pero eso es un despojo, eso es un delito, porque estoy atentando en contra de la propiedad del ente comunal. No puedo tampoco talar un árbol, también es un delito ambiental. Si yo voy y me corto y quiero cortar una serie de árboles, es un delito ambiental, y precisamente ese tipo de cuestiones tienen que estar muy, muy atentas a la representación comunal, porque debe haber alguna comisión o debe instituir una comisión que esté encargada de ese tipo de eventos, evitar tanto el despojo como el cortar árboles. Recuerden
que como un antecedente muy importante que tenemos de la comunidad es que se vivía del monte, que se vivía de recolectar hongos, de lo que se cultivaba, de lo que nos daban los montes, de lo que nos daban los árboles. Se vivía inclusive de cortar, no de manera desmedida los árboles, se hacía carbón, mucha gente vivió de eso. Ya nuestras actividades cambiaron, pero tenemos obligación de preservar esos bosques que se nos quedaron. Tenemos obligación de cuidarlos, no nada más en representantes comunales, sino que toda la comunidad, sean o no comuneros, pero somos habitantes y que debemos de contribuir al ambiente. No destruirlo, no depredar. Por la aplicación de Zoom, me dicen Raimundo Flores Melo, ¿de qué manera afectó a Milpalta la modificación del artículo 27 en 1992 en cuanto a la defensa territorial y a los procesos legales de los comuneros milpaltenses que estaban llevando a cabo? Desde mi punto de vista muy particular, estimo que nos afectó, porque este es un asunto de los concentrados de rezago agrario, en el cual se siguen aplicando en todo lo que beneficie las leyes que quedaron derogadas. O sea, en todo lo que va a beneficiar a la comunidad, se va a aplicar esa ley. En todo lo que le beneficie la ley agraria, se va a aplicar a la comunidad. Desde mi punto de vista, no resultó afectado. ¿Por qué? Porque se tiene que culminar con una resolución, porque el asunto de Milpalta se mandó ya en estado de resolución, que significa que ya estaba el expediente completo, integrado a juicio de las autoridades agrarias integrantes antes de la reforma de 1992. Entonces, se tiene que nada más. Y es lo mismo, o sea, son procedimientos muy similares. Se tienen que ofrecer pruebas, se tienen que resolver pruebas, que es lo mismo que impide se establece en la ley agraria. O sea, no hay nada diferente, salvo el nombre de las instituciones que van a resolver y de las que van a intervenir en el procedimiento. ¿Sí? En este caso, ahora el Tribunal Agrario es el facultado para dictar la sentencia o la resolución que anteriormente dictaba el presidente de la República, por eso se llamaba resolución presidencial, pero en sí, probablemente cambiaron los nombres de las instituciones, las facultades son un poco más diferentes, son mejores, considero yo, a de los tribunales. Pero les vuelvo a repetir, estos son asuntos de rezago agrario en el cual se van a aplicar la legislación que estaba vigente en lo que le beneficie a la comunidad de Milpalta. También Raimundo nos hace la pregunta de cuáles son las resoluciones que el magistrado del Tribunal Agrario ha dado sobre el conflicto comunal de Milpalta. Eso yo creo que es una pregunta que deben hacérsela a los que han estado o han sido representantes comunales. Es una pregunta para ellos. Bueno, Raimundo nuevamente nos pregunta, ¿los pueblos de Milpalta son considerados como comunidades indígenas? Sí, nuestros antecedentes es indígena. Somos comunidad agraria indígena. Somos comunidad originaria, existente desde antes de que llegaran los españoles, y ese es nuestro antecedente. Por eso somos una comunidad desde tiempo inmemorial. Raimundo nuevamente nos pregunta, ¿se puede hablar de territorio comunal de Santana Tlacotenco, territorio comunal de San Lorenzo Tlacotitlán, etcétera, o de una sola propiedad comunal que englobe los 9 pueblos comuneros? El mismo nombre de comunidad agraria nos indica que se trata de una propiedad, usufructo, posesión en comunidad. No podemos dividir en este momento que esta es área del pueblo de Santana Tlacotenco, esta es área de San Pablo Tlacotenco, San Pedro Actopan.
es la explotación conjunta de todo su propiedad o como usufructo, salvo cuando ya se tenga la resolución definitiva que ya causó Estado, da otra situación, y que la misma ley prevé que se pueden crear subcomunidades y que la propia asamblea puede determinar probablemente la superficie que le pudiera corresponder a cada subcomunidad. Sin embargo, no debemos olvidar que tenemos Sobornaboscos. Esa no se puede repartir. Esa no puede quedarse como tierra parcelada. Entonces, en la superficie restante, que básicamente es donde habitamos, o donde hay unos pequeños campos de cultivo, es lo que realmente se puede organizar, se puede regularizar a favor de sus poseedores. David Elizalde nos comenta, en el caso de Milpalta, ¿se puede remitir un documento que no haya sido remitido como prueba paciente? No escuché bien la pregunta. En el caso de Milpalta, ¿se puede remitir un documento que no haya sido remitido como prueba paciente? No entiendo muy bien la pregunta, pero supongo que está diciendo que si se puede presentar una prueba superveniente, de la cual no se tenía conocimiento, pero que después tengo conocimiento y la presento, sí se puede presentar. Aún, a pesar de que no sea prueba superveniente, sí se puede presentar, pero se tiene que presentar hasta antes de que se dicte una resolución. Ya conformado el expediente. Si hay una serie de pruebas, aunque no se hayan ofrecido en el periodo de ofrecimiento de pruebas, pero se lograron integrar al expediente, quien va a resolver tiene obligación de hacer un análisis de todo lo que integra el expediente. O sea, no puede omitir el estudio de una prueba, así sea un papelito chiquito que casi no se lee o que ya casi está borroso o que la tinta ya se corrió. No, el tribunal tiene obligación de darle el justo valor al documento de que se trate o a la prueba de que se trate. Sean o no supervenientes, tengan o no el carácter de superveniente. Si se llegan al procedimiento, es necesario o es suficiente para que el juzgador tenga obligación de analizar esa prueba. Espero haber entendido y darle puntual respuesta a esta pregunta porque no la entendí mucho, perdón. Filemón Ramírez, si la sentencia se gana a primera instancia, viene una segunda instancia, no valora y se pierde la sentencia que procede. Bueno, es muy importante esta pregunta porque el artículo 198 de la Ley Agraria prevé un recurso de revisión en 3 casos. En el caso de conflicto de límites, en el caso de una acción de restitución, prevista en el artículo 49 de la Ley Agraria, y en el caso de nulidades dadas contra resoluciones emitidas por una autoridad agraria. La otra vía para impugnar una sentencia, o la otra, si no está en este tipo de situaciones, se tendría que ir indiscutiblemente a un amparo. Si yo tengo una sentencia que no me beneficia, que considero que se valora indebidamente, que es incongruente, que le falta fundamentación y le falta motivación, entonces yo tengo que ocurrir mediante un juicio de amparo directo para que sea una autoridad superior quien vuelva a analizar y ver si yo tengo o no la razón. Obviamente, tengo que establecer mis conceptos de violación y especificar en qué parte se me está enfrentando la indebida motivación, la indebida congruencia, la falta de fundamentación o el agravio del cual yo me esté doliendo. Entonces, es muy importante esta pregunta porque las personas que son como asesores legales no saben a través de qué instrumento podrían invalidar, podrían impugnar esa asamblea, esa resolución. Y hay quien opta
por interponer al mismo tiempo el proceso de ejecución y un amparo. Entonces, la vagona no daña, pero sí tendrán que ser muy cuidadosos en qué medio va a servirles de información al caso concreto. Si es una sentencia que me está dañando, va a adquirir firmeza cuando a la persona que impugne esa resolución se le niegue el amparo. En ese momento de firmeza. Es muy importante estar pendiente de los términos. ¿Sí? Va concatenado con la ley de amparo, va concatenado con el artículo 198, porque el 198 de la ley agraria nada más prevé un término de 10 días para interponer el recurso de ejecución. La ley de amparo, poner el juicio de amparo, son 15 días. Son hábiles, por supuesto. Y el cómputo para los 10 días y para los 15 días se hace un poquito diferente, tanto en materia de recurso de ejecución como en la ley de amparo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si me voy a ir por la vía del amparo, mi término empieza a correr a partir del día siguiente a la intención de la notificación. Esa es la situación. Entonces tengo que tener mucho cuidado en qué momento me surge efectos, porque si lo presento con un tiempo de posibilidades, pues ya no tengo tiempo de presentarlo. Es muy importante ese punto de los términos para impugnar una sentencia. Por Facebook también Guillermo Villalobos nos dice: en el caso de un conflicto obrero patronal en un ejido, ¿es aplicable la ley agraria o la ley federal del trabajo? La diferencia para aplicar la legislación agraria es precisamente sobre la tenencia de los conflictos agrarios y nulidades que se den por la aplicación de la ley agraria. Los conflictos patronales laborales se van a la de labor. No se resuelven conflictos obreros patronales a través de un juicio agrario. Es otro tema. Si es una materia social, pero tiene su propio procedimiento ante una autoridad distinta a la autoridad agraria. Serían todas las preguntas. Muy bien. Con esto se finaliza mi participación. Espero haber contribuido mínimamente a su acervo cultural en cuanto a la materia agraria. El tiempo fue poco. Intenté abarcar lo que consideré de manera personal necesario para un conocimiento muy general de lo que es la materia agraria, de lo que es el derecho agrario, para que los que participaron en esta o que vieron esta sesión y la sesión de ayer tengan una noción mínima de lo que es el derecho agrario, de lo que es una comunidad agraria, de lo que es un ejido. Espero haber contribuido a disipar algunas dudas, y si no lo hice, pues una disculpa, no fue con intención. Traté de abarcar los temas más importantes, los temas que normalmente causan un desconocimiento de la ley agraria. En suma, podemos concluir que la única diferencia o la diferencia entre una comunidad y un ejido es el punto en que nace. Un dato cultural, y es un dato que a lo mejor a algunos les ha saltado en la mente, es por qué Milpalta pues ha existido, existe hasta la fecha como una comunidad agraria, que no haya sido destacada por así de manera, ¿cómo les puedo decir?, recurrente por otras, pues por españoles o por hijos de españoles, por hacendados, porque no fue tan precisamente porque nuestras tierras están en cerros. Las comunidades, una particularidad que a mí me ha tocado observar, no está en ninguna legislación, no está en nada, pero sí he observado que las comunidades agrarias por lo general están enclavadas en cerros. No eran tierras codiciadas, no eran tierras que tuvieran agua, que tuvieran riego, que no eran grandes planicies.
para poder quitarnos las tierras. Esa fue una ventaja. Sin embargo, creo que somos afortunados porque estamos en una zona boscosa muy bonita y que debemos de preservar. Y ojalá que los jóvenes sí lo tomen en este interés. Y pues agradezco, con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias, agradezco a la Asociación de Pueblos Originarios por haberme invitado. Lo hice con mucho gusto. Agradezco la participación de todos. Espero haber disipado las dudas y muchas gracias. Bueno, Lucía, muchas gracias a ti. En las sesiones pasadas veíamos lo complejo que era el problema. Sin embargo, en esta sesión también vemos que existen todos los medios para resolverse. Que nos quede claro a todos los que estamos en este seminario que existen todos los procedimientos. Ya Lucía explicó, señaló, no están en el sentido que existen los procedimientos. Hay desconocimiento de parte nuestra probablemente, pero existen todos los procedimientos. Y esta es la importancia de esta sesión. Cómo nos va señalando, cómo se puede resolver y tener certeza jurídica. Pues vamos, yo creo que si nos repetimos a la historia con Armando, con José igual, pues en 1975, 74, cuando se forman los constituyentes, la primera juramento que se decía, defendamos la tierra, primero con la ley, y entonces hay que conocer la ley, y ese es el esfuerzo que está haciendo Lucía. Por otra parte, creo, retomando lo mismo que dice Lucía, y hoy que es 14 de febrero, ¿no? Me parece importante decir que en el caso del amor a la tierra, este concepto universal, los griegos lo llamaban Gaia, esta gran madre, nosotros Monachi, nuestra madre, creo que es necesario refrendar ese amor a la tierra en ese sentido. Creo que este seminario, si llega a los jóvenes, a los viejos, a todos en sí, pues nos permite darle continuidad de defensa de siglos. Y esa situación de conocer la ley, creo que fue marcada por los que iniciaron la última etapa de los constituyentes, la idea de que fuera por la vía pacífica, por la vía legal. Y ese es el medio que tenemos que recorrer. Y esto implica, pues, ir solucionando problemas de desconocimiento de la ley. Por otra parte, el llamado que hace Lucía, que en este momento que están concluyendo los procedimientos legales, los compañeros que tengan documentos que puedan hacer llegar a los que están llevando nuestra situación, pues que lo hagan llegar de manera noble, ¿no? Que no se guarde como un tesoro que después, pues, finalmente perderá su valor, por lo menos jurídico. Creo que el llamado que hacen es muy importante a los compañeros que nos escuchan, que nos ven, pues hacemos igual esa invitación. Por otra parte, antes de que se vaya Lucía, queríamos obsequiarle este libro, que es un libro que hizo la Acción Civil en colaboración con la UAM Iztapalapa. Se llama El agua en los pueblos del sur de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Y por otra parte, comentarle que vamos a hacer lo posible, igual que se hizo en esa ocasión, lo posible en que podamos volverlo material de difusión impreso y que podamos hacerlo más extensivo a la comunidad, ¿no? La exposición de los compañeros que han, pues vamos, es hora y media, pero implica años de trabajo. Entonces, estas exposiciones nosotros los tomamos hoy en hora, 2 horas, pues significan la vida de los compañeros, el interés de los compañeros, y obviamente la situación de compartir. Eso es algo que creo yo que si podemos en algún momento, con el esfuerzo de la SEI, de todos, como hasta ahorita se ha hecho, poder hacer una publicación, poder hacer un material de difusión, pues lo haremos. Pues sin más, yo creo que, compañeros, queda solamente comentarles que en la siguiente sesión va a estar Armando Santiago Sánchez, y bueno, los temas van a ser la situación actual, la problemática, los retos de la comunidad agraria que tenemos en Milpalta, que ya nos permitirá concatenar un poco más lo que está haciendo nuestra expositora de hoy. No se trata solamente ya de una situación
meramente de litigio. Esta situación traspasa, es decir, da para la gobernanza. Quien no conozca esto, en esta situación de un contexto donde estamos, va a haber elecciones, quien no conozca esta situación, lo que no va a tener es gobernanza. El desconocimiento de esta situación, pues nos lleva a la situación de deterioro ambiental que tenemos, los asentamientos humanos celulares, en fin. Entonces, esta situación pues, trataremos de que sea más concatenada con Armando Santiago Sánchez, y esperamos que todos ustedes, como hasta ahora, participen en sus preguntas, sus comentarios, y que podamos entre todos hacer de la cultura agraria algo que se dé no solamente como estos seminarios, sino también en las escuelas públicas, que se formen políticas públicas tomando en cuenta la situación agraria. Milpalta es una particularidad, algo que no se da, que no se repite en toda la Ciudad de México. Probablemente, me atrevería a decir, es algo específico, muy específico en todo México. Pues muchas gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo dentro de 8 meses. Muchas gracias. Y gracias por venir.